Gloria al Señor. También les quiero invitar a que vayamos allí al libro de Efesios capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Que su alabanza no pare, hermano. Amén. El libro de Efesios capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 4. Amén. Cuando usted lo tenga, puede decir amén para leerlo todos juntos. Gloria al Señor. Libro de Efesios, capítulo 4, el versículo 1 al 4. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. En esta tarde quiero titular este mensaje como sellados para la unidad. Amén, sellados para la unidad. Así que vamos a orar y vamos a presentar este servicio en las manos del Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día tan especial. Gracias por la oportunidad que nos permites, Señor, de estar todos juntos en tu casa. Algunas veces, Señor, no lo vemos como privilegio, pero es un privilegio el que tú nos regalas de estar aquí, Señor. Que estamos con salud, Señor, que estamos con salvación, que estamos con nuestras familias, Señor, que estamos aquí en tus atrios porque queremos escuchar una vez más tu voz, porque queremos ser llenos de tu presencia. Paséate en esta hora, toma tu lugar, Señor, toma tu lugar entre tu pueblo, seas tú tocando los corazones, seas tú hablando a la necesidad de cada uno. Habla a mi corazón, habla el corazón del hermano, que podamos entender tu palabra, que podamos aprender cada día más de ti, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control en esta hora. Toma, Señor, tú el control, llénanos de tu presencia, limpia nuestros corazones, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu mensaje en esta hora. Te lo pedimos, Señor, con acción de gracias y confiando en ti. Amén y amén. Le invito a que pueda tomar su lugar, amado hermano. Gloria al Señor. Bueno, primero vamos a hablar un poco del contexto de por qué el apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios. Y bueno, esta carta fue escrita para la iglesia de Éfeso, una ciudad costera de Asia Menor que hoy es conocida como Turquía. El apóstol Pablo más que todo se enfocaba a esta iglesia, ya que estaba conformada por los judíos y los gentiles ya antiguos, incluso aquellos que estaban nuevos como en la doctrina. También el apóstol Pablo, a lo largo de esta epístola, nosotros vemos que él habla alienta y refuerza a la unidad en Cristo. Si usted toma un tiempo y lee el libro de Efesios, él habla sobre esa instrucción, esa exhortación para que todos nos amemos y para que haya una unidad en Cristo. Así que primero quiero invitarle a que vaya allí al capítulo 1 del libro de Efesios. Vamos a leer un poco del inicio de este libro y allí vamos a encontrar unas bendiciones que el Señor menciona a través del apóstol Pablo. Allí dice desde el versículo 3 al 12. Dice allí de la iglesia de Éfeso, pero quiero que en esta hora usted no diga la iglesia de Éfeso, sino la iglesia de la Concordia, amén. Así que vamos a leer en el nombre de Jesús, amén. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Así que la iglesia de Éfeso, en esta tarde, la iglesia de la Concordia, fue bendecida con toda bendición espiritual. Como hijos de Dios debemos tener claro que entre mayor la bendición, mayor es la oposición. Y en este caso, en la iglesia de Éfeso, ¿cuál era la oposición? Esa desunión entre los hermanos, que pues no es nada raro verlo en estos días, amén. Digo que la oposición que hay últimamente es bastante fuerte, es bastante brava y sabemos que tal vez no solo uno lo nota, sino la iglesia a nivel general. Y no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, que el Señor lo reprenda, amén. Seguimos en el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice la Biblia que la iglesia de la Concordia fue escogida. ¿Cómo hemos sido? Escogidos en el Señor, antes de la fundación del mundo, o sea, antes de lo que nuestros planes, de lo que nuestra mente pudo llegar a pensar, el Señor ya había pensado
en cada uno de nosotros. Amén. Así que hemos sido escogidos para salvación, santos y sin mancha. Sí, la santidad y sin mancha no son nada sin amor. Sabemos que Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Su sangre preciosa nos ha redimido y ahora somos ofrenda, pero podemos venir a Él santos y sin mancha. Amén. Gloria al Señor. También nos dice en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. La Iglesia de la Concordia fue predestinada para ser adoptados como hijos del Señor. El plan de Dios para nosotros es salvación y transformación personal. Y quiero que tengan muy en cuenta esta parte, salvación y transformación personal. Porque para nosotros poder ser unidos necesitamos estar hablando un mismo idioma. Amén. Se nos sería imposible si no entendemos cuál es la raíz en nuestro corazón, que es Jesucristo. Si no entendemos, si no hablamos lo que el Señor ya ha puesto en nuestros corazones, se me va a hacer muy difícil entenderme con mi hermano, entenderme con mi prójimo. Amén. Así que Él nos ha adoptado como hijos suyos. Dios nos incita a la unión a través de su gran y único ejemplo, que fue nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en todo fue santo. Él caminó en este mundo, Él caminó con las personas, pero a Él jamás se le halló mancha. ¿Por qué? Porque Él fue el Cordero inmolado. Él vino al mundo, fue un hombre, pero no se mezcló con nuestros pecados. Y es por eso que Él nos deja este ejemplo de unión, de unidad. Incluso cuando nosotros leemos los evangelios, vemos cómo incluso los discípulos eran tan diferentes, pero Jesús practicó la unión entre ellos y la unidad. Seguimos con el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos hizo aceptos en el amado. Gloria al Señor. Y el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La Iglesia de la Concordia ha tenido redención por la sangre de Jesucristo, que es la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos omitir que el Señor nos ha salvado. Nosotros no podemos omitir que el Señor ha sido bueno con nosotros, que el Señor nos ha rescatado. ¿Cuántos de nosotros tal vez el día de ayer nos hallábamos perdidos, nos hallábamos sin una salvación, nos hallábamos sin un horizonte? Pero el Señor llegó a nuestras vidas y Él nos ha redimido con su sangre preciosa. Y no solo a nosotros, sabemos que allí afuera hay almas que necesitan de ese mensaje. Es por eso que incluso el Señor como iglesia, Él hace la obra, pero Él espera que nosotros podamos predicar de esa obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Seguimos con el versículo 8 que dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La Iglesia de la Concordia recibió el conocimiento para conocer el misterio de su voluntad. Se nos hacía imposible antes, siendo unos pecadores, poder entender la voluntad del Señor. Amén. Tal vez cuando estábamos allí afuera lo único que veíamos eran problemas, era riña, era indiferencia. Pero ahora que hemos venido al Señor podemos ver claramente el propósito que Él tiene para nosotros. Y justamente en esta hora queremos hablar de ese gran propósito, pero también de la obra que se necesita para entender el gran propósito del Señor. Una vez estaba escondido este misterio, pero ahora se nos es revelado. Amén. ¿Y por qué se nos es revelado? A través del Espíritu Santo. Como iglesia no podemos ignorar la gran obra que el Espíritu hace día a día en nuestras vidas. Algunas veces lo ignoramos, algunas veces nuestra oración es gracias Señor, perdóname, guarda mi familia, bendíceme, pero que nuestra oración diaria sea Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Espíritu Santo, yo quiero ser lleno de tu presencia. Espíritu Santo, yo quiero un encuentro contigo. Si no tengo un encuentro con el Espíritu Santo, se me va a hacer imposible caminar en esta vida cristiana. Amén. Y debemos recordarlo todos los días. Y hoy sé que es un recordatorio para todos nosotros, porque algunas veces se nos puede pasar, pero el Espíritu Santo está presente y siempre está ahí esperando por nosotros, esperando escuchar nuestra voz, esperando que vengamos a sus pies y podamos pedirle de corazón un encuentro maravilloso con Él. Gloria al Señor.
Seguimos con el versículo 11 y dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice el versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Jesucristo la iglesia de la Concordia tiene herencia. ¿Cuántos de ustedes creen que tenemos herencia en el Señor? Amén. La herencia del Señor, muchas veces tocamos el tema de herencia y tal vez pensamos en terrenos, dinero, pero la herencia del Señor es mucho más grande, que es la vida eterna. Nosotros estamos en esta tierra, caminamos día a día la vida cristiana, pero nuestro enfoque no es terrenal, nuestro enfoque es eterno y todos los días debemos recordarlo. Nosotros no podemos estar corriendo detrás de lo físico, nosotros no podemos estar corriendo detrás del dinero, no podemos estar corriendo detrás de las personas. ¿Por qué? Porque Dios nos está esperando allí arriba y cualquier descuido que nosotros podamos tener en esta tierra puede ser peligroso, porque nos puede costar la salvación tan grande que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y allí en el versículo nosotros podemos leer que se habla sobre el plan de Dios, y allí en el plan de Dios nosotros podemos visualizar tres aspectos, que es el propósito, designio de su voluntad y su obra. Todos nosotros sabemos que tenemos un gran propósito en el Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen un propósito en el Señor? Amén. Tal vez algunos aún no sepan cuál es su propósito, tal vez algunos son nuevos, tal vez algunos vienen por primera vez, pero permítame decirle que en Dios usted tiene un propósito. El Señor estableció su propósito antes de la fundación del mundo, como leíamos allí en este versículo. Usted no está aquí por casualidad, nosotros no estamos aquí por casualidad. Las cosas que el Señor hace no son por casualidad. Todo tiene un propósito divino de parte del Señor, amén. Así que vemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Tenemos el designio de su voluntad. Sabemos que el Señor a cada uno nos entrega una tarea en específico. Sabemos que el Señor entrega dones en específico. No todos somos iguales, pero lo que sí le puedo decir es que todos somos útiles en las manos del Señor. Todos somos instrumentos, todos somos barros, porque aún siendo pecadores, aún teniendo diferencias con el Señor, aún siendo a veces tan desobedientes, aún teniendo tantas diferencias con su santidad, Él nos ha escogido y Él ha establecido un propósito y ha designado de su voluntad para cada uno de nosotros. También dice de su obra, y allí leemos que dice: existimos para alabanza de su gloria. Somos instrumentos para predicar de Él. Somos instrumentos para mostrar su gloria a través de nuestro testimonio, a través de lo que hacemos diariamente, a través en mi casa, en la iglesia, en el trabajo. Hemos sido llamados, hemos sido designados porque somos obra suya. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a leer en el versículo 13 y es aquí ya donde queremos tocar el tema del Espíritu Santo. Y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Queremos hablar un poco de la obra del Espíritu Santo. Como les comentaba, nosotros no podemos tener unidad si no hablamos el mismo idioma, y no me refiero a un idioma físico, me refiero a un idioma espiritual. Se nos va a hacer demasiado complicado entre la iglesia poder entendernos, ayudarnos, si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos pasar por alto esta realidad, no podemos pasar por alto de que venimos a la casa del Señor, entregamos nuestras vidas, pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, se nos va a hacer muy difícil poder entendernos y entablar esa unidad, que incluso el apóstol Pablo lo dice allí a la iglesia de Éfeso. Dice: la iglesia de la Concordia fue sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, gloria a Dios. La soberana elección de Dios nos comprende también a nosotros, porque cuando nosotros entendemos un poco más de la gracia de Dios, nos sentimos tan inmerecederos, nos sentimos totalmente inmerecederos de estar en un altar, nos sentimos totalmente inmerecederos de ser usados, sea en cualquier ministerio el que el Señor nos ha puesto, nos sentimos inmerecederos. ¿Por qué?
Porque la gracia de Dios es tan grande que nuestra humana conciencia, que nuestro humano pensamiento no es capaz de digerir. Y es por eso que el Señor nos ha escogido y nos ha sellado. Dice allí que nosotros esperamos, oímos la palabra de verdad y creemos. Este sellado del Espíritu Santo es totalmente importante en la vida del creyente. Y vamos a ver por qué. Porque el Espíritu Santo en nuestras vidas va a denotar propiedad y seguridad. Amén. Propiedad y seguridad. Cuando nosotros no nos sentimos parte de algo, no va a haber responsabilidad, no va a haber compromiso. Vamos tal vez a tomarlo como si fuera algo ligero, pero cuando el Espíritu Santo nos habla de ese sellado es porque nosotros le pertenecemos a Él y nos encontramos seguros en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Volviendo allí a Efesios capítulo 4, nos menciona sobre la unidad del Espíritu. Aquí hay algo que queremos establecer como una diferencia, porque unión y unidad son diferentes. Muchas veces las tomamos como lo mismo, ¿sí? Y unión es ese acto de juntar dos o más cosas, ¿sí? En este caso, si hablamos de la iglesia, son dos o más personas. Mientras que la unidad es cuando estas cosas, o bueno, estas personas, no solo se juntan, sino que funcionan como uno solo. Gloria al Señor. Entablando ya esta diferencia, cuando el Señor nos habla de unidades, porque sabe que todos nosotros somos distintos, cada uno es llamado conforme a su propósito, en cada uno el Señor ha puesto su gota de misericordia, su río de misericordia, pero solos no podemos trabajar. Muchas veces queremos trabajar por mi cuenta, muchas veces quiero decir yo me encargo de todo, muchas veces quiero decir es que si yo tengo a Dios nada me falta, y es verdad. Nosotros cuando tenemos al Señor nada nos falta, pero el Señor en esta hora nos llama a la unidad, a la unidad. Somos personas, hermanos, que somos parte del cuerpo de Cristo, pero funcionamos como uno solo. Amén. Y puede ser gracioso, incluso en nuestra mentalidad sería raro decir que todos funcionamos como uno solo cuando mi hermano hace algo diferente a mí, mi hermano se comporta de una manera distinta a mí, pero el Señor lo dice en la palabra, hemos sido llamados a la unidad, a trabajar como uno solo, en armonía, con el mismo propósito e identidad. Debemos entender que nuestra identidad está en Él, Señor. Nuestra identidad no está en el mundo, mi identidad no está en lo que dicen las personas, mi identidad no está en lo que mi mente piensa sobre mí, mi identidad está en Él, Señor. Gloria al Señor. Y cuando entendemos que tenemos nuestra identidad puesta en el Señor, cuando sabemos que estamos en un mismo propósito en el Señor, al diablo se le va a hacer muy difícil separarnos. Amén. Sabemos que el plan diabólico del enemigo, que el Señor lo reprenda, es buscar la manera de separar la iglesia, porque sabe que cada uno apartado va a serle más fácil quitarle ese propósito que el Señor le ha dado, esa identidad que el Señor le ha dado. Es por eso que el Señor hoy nos llama a la unidad, sabiendo que la unión es juntar, pero la unidad es funcionar como uno solo. Gloria al Señor. Volvemos a tocar el tema sobre el sellado del Espíritu Santo, y ya conociendo este tema nosotros podemos entender este llamado que Pablo le hace a la iglesia de Éfeso, que en esta hora, ¿cómo sería? El llamado a la iglesia de la Concordia, a los jóvenes de la Concordia, a todos aquellos que nos encontramos aquí, y también a la iglesia de Cristo, porque todos somos uno solo, como lo dice la palabra del Señor. Entendemos este llamado, entendemos lo que el apóstol Pablo dice aquí a la iglesia de Éfeso, y sabemos que es importante la unión en la iglesia, la unidad en la iglesia, pero más que eso necesitamos la unidad para llegar al cielo. Amén. Se nos complicaría, diría alguien, se nos complicaría la vuelta si llegamos a pensar que no necesitamos unidad para llegar al reino de los cielos. El Señor lo pide en su palabra, y no podemos ignorar, no podemos pasar por alto que si no estoy unido a mi hermano, si no estoy en unidad con mi hermano, ¿qué pasará?
yo me quedaré acá. El día que venga el Señor, mi alma se queda acá. Si llego a morir antes, si el Señor me llega a llamar antes, yo no voy a ir al cielo, porque la unidad es necesaria. El cuerpo de Cristo necesita estar unido. Como iglesia necesitamos estar en unidad para llegar al reino de los cielos y no podemos ignorar esto. Como iglesia debemos andar como es digno del supremo llamamiento de Dios, ocuparnos de la unidad. Todos los días debemos ocuparnos de la unidad. Muchas veces queremos pasar por alto la unidad en Cristo. Sí, muchas veces no queremos pedir perdón, muchas veces queremos tal vez ignorar mi mal comportamiento, queremos olvidar o pasar por alto mi mal actuar, cuando incluso el Señor nos dice en su palabra que ninguno es perfecto, que todos nos equivocamos, pero tenemos un abogado, amén, pero también tengo a mi hermano que puedo decirle, perdón, discúlpeme, si en algo le he ofendido, discúlpeme. ¿Por qué? Porque es totalmente necesario. No puedo llegar a levantar manos cuando tengo algún problema con mi hermano. No puedo tal vez llegar a ir a predicarle un alma, sí, acerca del perdón que Dios da, si yo no lo aplico en mi diario vivir. Aleluya, gloria a Dios. Así que cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Efesios, vemos todas las bendiciones que el apóstol Pablo menciona. Sí, porque es bueno recordar que como iglesia tenemos bendiciones. Como iglesia tenemos bendiciones y más que las bendiciones terrenales, que sí nos sentimos muy felices por ella, pero más que eso tenemos bendiciones eternas, bendiciones celestiales, bendiciones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Mi querido hermano, usted que está sentado hoy ahí en esa silla, usted es una bendición de Dios. No dude de eso. El Señor ha puesto algo tan especial en usted que le hace parte del cuerpo de Cristo y usted es totalmente importante. Usted es totalmente esencial en la obra del Señor. El Señor cuenta con usted. La iglesia cuenta con usted. No puede ignorar el hecho de que está aquí porque si no, el Señor ha puesto algo especial en su vida. Usted es útil en el Señor. Usted es útil. En esta hora es importante que lo piense, que lo declare en su vida. El Señor le ha escogido para grandes cosas. El Señor le ha escogido para la alabanza de su gloria. Lo dice la palabra de Dios, lo leímos. Él tiene un propósito con su vida. Él ha designado la voluntad de Él en su vida y usted es su obra, porque usted existe para la alabanza y gloria del Señor. Aleluya, gloria al Señor. La unidad, como lo mencionábamos, es bastante diferente a la unión. No podemos andar dispersos. La iglesia no puede andar dispersa. Y no solamente lo hablamos como a nivel interno de la iglesia, sino allá afuera. El mundo necesita una iglesia en unidad. El mundo necesita una iglesia en unidad. No podemos ir solos, no podemos ir tal vez creyendo que no necesito de mi hermano, que no soy parte del cuerpo de Cristo. No. Nosotros salimos, hablamos, predicamos en unidad como cuerpo de Cristo, sabiendo que todos tenemos un propósito en Él, que todos somos importantes en Él, pero necesito la unidad con mi hermano, necesito la unidad con la iglesia. Gloria al Señor. Guardar la unidad significa guardar el Espíritu. Me sería muy hipócrita a mí hablar del Espíritu, pero no hablar de unidad. Muchas veces hablamos, sí, yo soy unido a mi hermano, soy unido a tal, soy unido a este, pero ¿qué del Espíritu? ¿Usted tiene una relación personal con el Espíritu Santo? ¿Usted alguna vez lo pensó de esa manera? ¿Que usted necesita conocer al Espíritu Santo para poder entablar unidad con su hermano? Muchas veces no lo pensamos así. Muchas veces nuestra oración, como le comentaba, era gracias, perdón, te pido, Señor, te pido. Pero ¿qué hay de pedirle? Espíritu Santo, necesito que tú me selles. Necesito que tú me des identidad. Necesito que tú me permitas ver tu amor, porque amándote, Señor, yo amo a mi hermano, porque amándote, Señor, yo amo a la persona que me hace daño, porque tú me has perdonado, Señor, yo tengo esa fortaleza, tengo ese ejemplo de poder perdonar al que está a mi lado. Gloria al Señor. Así que guardar la unidad significa guardar el espíritu, guardar la relación espiritual. Gloria al Señor. Estamos totalmente equivocados si creemos que la unidad es algo separado del Espíritu. No, va unido, va relacionado. Así que hermanos, si usted habla de unidad es porque usted ha conocido al Espíritu Santo.
Si usted habla de unidad es porque el Espíritu Santo habita en su vida. Si usted habla de unidad es porque usted ha conocido el perdón de Dios. Si usted habla de unidad es porque usted ha conocido el amor de Dios. Si usted habla de unidad es porque sabe que en el Espíritu Santo hay identidad. Gloria al Señor. Es bueno hablar de la unidad, pero aún más importante, permanecer en ella. Sí, yo puedo hablar de la unidad, pero si yo no permanezco en ella no me sirve de nada. Es por eso que día a día debemos entablar esa relación con el Espíritu Santo, a punto de que no haya problemas, no haya pecado que me pueda llegar a derribar ese concepto tan santo que tengo del Señor, ese concepto que Él ha puesto en mi corazón, ese concepto de perdón, de amor. Siempre, todos los días debemos ir al Señor. No hay alguna fórmula matemática para eso. ¿Cuál es? Ir al Señor todos los días, pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame identidad. Espíritu Santo, dame esa fortaleza. Espíritu Santo, permíteme tener unidad con mi hermano. Gloria al Señor. Allí en Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Gloria al Señor. Necesitamos al Espíritu Santo para poner en obra eso. Incluso cuando nosotros leemos allí en Mateo 11:29, que es un versículo bastante conocido, y si me puede acompañar sería excelente. Mateo 11:29. Gloria al Señor. Como lo decíamos al inicio, nosotros tenemos un gran ejemplo de unidad y es nuestro Señor Jesucristo. Y allí en Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria al Señor. Incluso la palabra de Dios nos menciona que es un fruto del Espíritu. No es un fruto de la carne, no es un fruto del ser humano, no es un fruto de mi conciencia, no es un fruto de mi mente, es un fruto del Espíritu. Es por eso que si yo quiero ser así, es porque el Espíritu Santo debe dar fruto en mi corazón. Se me va a hacer difícil, muy difícil yo querer ser una persona mansa, una persona humilde, si el Espíritu Santo no está en mi corazón. Yo puedo hablar, pero si en mí no está, es vana palabrería. Gloria al Señor. Así que, como lo dice allí en Mateo 11:29, nuestro Señor fue manso y humilde. Y allí en Efesios 4:2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Otro ingrediente importante: el amor. El amor no lo encontramos por nosotros mismos, porque Dios es amor. Amén. Si no conocemos a Dios, si no conocemos al Espíritu Santo, si no conocemos su obra de redención, va a ser muy difícil llegar a amar a mi hermano, llegar a amar a la persona con la que yo trabajo día a día en la iglesia, a la persona con la que me encuentro todos los días en casa, en el trabajo, porque el amor de Dios no solo se refleja en la iglesia, se refleja en casa. El amor de Dios se refleja en el trabajo. El amor de Dios se refleja en la universidad. El amor de Dios se refleja en el colegio. El amor de Dios se refleja cuando estoy con mis compañeros que no conocen de Cristo. El amor de Dios se refleja en todo lugar donde nos encontremos. Si no podemos llegar a ser tal vez hipócritas de creer que el amor de Dios solo se muestra en la iglesia, no. El amor de Dios es en todo lugar. Amén, gloria al Señor. Allí cuando leemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, Él a donde iba mostraba su amor, mostraba su paciencia, mostraba su humildad, mostraba su mansedumbre. Y así es como debemos ser cada día, como nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo más grande de mansedumbre, de humildad, soportando los unos a los otros con paciencia. Tal vez esta palabra soportar puede llegar a sonar un poco dura, ¿sí? Porque cuando uno dice, uy, es que no soporto a alguien, es porque se llega ya a un punto extremo. Pero el Señor allí lo dice con mucho amor, porque de eso se trata la identidad en el Espíritu Santo. De que yo puedo soportar a mi hermano, de que yo puedo amarle, de que a pesar de las diferencias que podamos tener, de que a pesar de que no piense de la misma manera que yo, el Espíritu Santo y el Señor lo ha redimido. Amén. Debemos empezar a ver a nuestros hermanos de esa manera, de que también somos hijos de Dios. No solo yo he sido salva,
no solo usted ha sido salvo, allí afuera hay muchos que el Señor está esperando salvar. Hay muchas personas allá afuera esperando el mensaje de salvación. Pero si nosotros como iglesia no entendemos la identidad, ¿cómo vamos a ir a predicar allá afuera? ¿Cómo vamos a ir a decirle a una persona, Cristo le ama, si yo no he conocido el amor de Dios? ¿Cómo yo ir a decirle, sí, Cristo obra, Cristo cambia, Cristo nos da, el Espíritu Santo nos da frutos, pero yo cómo voy a ir a predicar de eso si en mí no ha nacido ese fruto? Amén. Yo no puedo llegar a hablar y decirle, sí, Cristo le salva, mire, usted ahora se va a volver una persona mansa, humilde, usted va a tener paz, va a tener gozo, si tal vez mi cara no lo refleja, si tal vez mi discurso día a día no lo refleja, si tal vez mi comportamiento en casa no lo refleja, si tal vez mi comportamiento en la iglesia no lo refleja. Amén. Debemos empezar a practicar eso, que si yo predico, aplico. Que si yo he conocido al Espíritu Santo lo predico, pero es porque yo lo he conocido, no porque una persona me lo ha dicho, no porque tal vez aquellos que nacimos desde pequeños en un hogar cristiano, nuestros padres nos enseñaron y decimos, sí, es que mi mamá me enseñó y yo vengo a la iglesia porque mi mamá me dijo. No, necesitamos un encuentro real con el Señor. Necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo. Necesitamos decir al Espíritu Santo día a día, Espíritu Santo, necesito que tú me selles. Necesito que tú me selles. Necesito que tu identidad esté firme en mi vida. Yo no puedo andar tambaleando de la decisión que yo he hecho en el Señor. Tal vez el Señor no tambalea, los que tambaleamos somos nosotros. Mi pensamiento tambalea, mi fe puede llegar a tambalear, pero la del Señor no. Y si la del Señor no tambalea, Él puede darle la fuerza, Él puede darle la fortaleza para recordar el propósito por el cual usted ha sido creado. Gloria al Señor. Así que para lograr la unidad del Espíritu necesitamos una transformación que viene directamente de parte del Espíritu Santo. Queremos mencionar unos puntos sobre la transformación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Número 1, solo el Espíritu Santo convence de pecado al ser humano. Lo dice allí en Juan 16, versículo 8 y 9. Solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado al creyente. Solo el Espíritu Santo puede decirnos si hay algo mal dentro de nosotros. Tal vez como el ser humano se le es muy difícil aceptar su error, al ser humano se le es muy difícil darse cuenta en lo que día a día yerra, en lo que día a día comete, ¿sí? Pero ahí está el Espíritu Santo diciéndonos, no, está mal, no es por ahí. Mira, esto no es obra mía, esto no es fruto mío. Así que el Espíritu Santo nos convence de pecado y no lo hablamos solo allá afuera, como creyentes. Todos los días luchamos con nuestra carne. Todos los días luchamos con el mundo, todos los días luchamos con nuestra conciencia, que es tan necesario que el Espíritu Santo día a día nos convenza de pecado. Gloria al Señor. El Espíritu Santo regenera la vida del creyente y lo leemos allí en Juan capítulo 3 del versículo 3 al 8. El Espíritu Santo hace una obra de cambio total en la vida del creyente. No es una obra a medias. El Espíritu Santo y el Señor jamás han hecho una obra a medias. Tal vez nosotros sí nos equivocamos, luchamos con nuestro pecado, luchamos con nuestra mente, pero todo lo que el Espíritu Santo y el Señor hace, lo hace perfecto. El Señor hace su perfecta obra en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, como lo leíamos, Él nos sella, lo leímos ahí en Efesios capítulo 1 del 13 al 14. El Espíritu Santo da testimonio de nuestra salvación como hijos de Dios. El Espíritu Santo habla de esa salvación que usted ha adquirido en el Señor. Es difícil para el creyente llegar a creer que podemos tener un contacto o un encuentro con el Espíritu Santo si no hemos encontrado la salvación en Dios, si no le hemos entregado nuestro corazón al Señor. Gloria al Señor. El Espíritu Santo nos enseña la palabra, lo dice allí en 1 Corintios 2, 9 al 10. Y el Espíritu Santo nos santifica, 2 de Tesalonicenses 2, 3. El Espíritu Santo nos santifica y sabemos que a pesar de nuestra humanidad, que a pesar de nuestros errores, que a pesar del mundo en el que vivimos, el Espíritu Santo diariamente está haciendo esa obra de santificación en nuestras vidas. Es por eso que tal vez usted habla con sus amigos, con sus familiares y les dice, es que hay algo distinto en usted.
Usted ya no reacciona de esta manera, usted ya no habla de esta manera, usted ya no se refiere de esta manera. Su forma de actuar es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ha santificado. El Espíritu Santo nos ha santificado. La perfecta obra del Espíritu Santo, eso es lo que hace. Marca la diferencia en la vida del creyente, porque ahora tenemos propiedad y seguridad en el Señor. Gloria a Dios. Vemos estos puntos y lo que nos da referencia es que el Espíritu Santo hace una obra personal. Sí, el Espíritu Santo tiene su obra a nivel general en la iglesia, pero para la unidad debemos tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma de mi hermano. Si yo no hablo un idioma espiritual, no vamos a compaginar, no nos vamos a entender. Se nos va a hacer muy difícil llegar a algún acuerdo hablando de la manera espiritual, pero también pues en el diario vivir necesitamos hablar el mismo idioma, que es el idioma espiritual. Necesitamos ese encuentro personal con el Señor, porque eso está en usted. Tal vez nosotros como iglesia oramos, sí Señor, dale el Espíritu Santo al hermano, sí Señor, dale el Espíritu Santo a los jóvenes, sí Señor, dale el Espíritu Santo a los músicos, a toda la iglesia, pero si usted no toma la decisión de tener un encuentro personal con el Espíritu Santo, no va a poder. Aleluya, gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Se nos es imposible hablar de unidad si no hablamos del Espíritu Santo. Es por eso que el lema que tomamos, que fue solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo, es tan importante y aún más en estos días. Sabemos que la sociedad día a día empeora, ¿sí? La conciencia humana, la mentalidad, las redes sociales, todo el mundo está literalmente al revés, pero el Señor nos ha llamado a marcar la diferencia. El Señor nos ha llamado a un encuentro personal con el Espíritu Santo. El Señor nos ha llamado a guardar la unidad en la iglesia, porque nosotros, nuestro ejemplo va a hablar allí afuera, va a hablarle a la gente que está perdida, va a hablarle a su familia que tal vez se encuentra descarriada, va a hablarle a sus amigos del trabajo, va a hablarle a sus amigos de la universidad. No hay nada que hable más fuerte que su testimonio, hermano. Usted no, a veces, en ocasiones usted no tiene que abrir su boca, porque usted con su testimonio ha hablado por completo. Y eso es lo que el Señor quiere marcar en nosotros, la diferencia. Él quiere marcar la diferencia como hijos de Dios, como iglesia, quien está en sintonía y armonía con su Espíritu, o bueno, con el Espíritu Santo, lo estará con su hermano. Usted no puede pretender tener una armonía con su hermano si usted no tiene armonía con el Espíritu Santo. No podemos ignorar de que si yo quiero entenderme con mi hermano, que si yo quiero trabajar con mi hermano, que si yo quiero trabajar con esta persona o con aquella, necesito al Espíritu Santo. Si no, no voy a tener unidad. Si no, no voy a tener una cohesión de mis palabras, una cohesión de mis actos. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y hoy es un llamado para todos nosotros. Sabemos que es un culto de jóvenes. Aquí hay muchos más hermanos que tal vez no pertenecen al grupo de jóvenes, pero la palabra de Dios es para todos. La unidad que necesitamos como iglesia es ahora. Sí, no es mañana, no es en 3 días, no es en una semana. Día a día el tiempo avanza, la venida de Cristo está cerca. El Señor tal vez nos puede llamar antes, pero el Señor nos ha llamado a la unidad en el Espíritu. Justamente necesitamos al Espíritu Santo. Y en esta hora por eso queremos pedirle al Señor que esa obra personal sea en cada uno de nosotros. Esa obra del Espíritu Santo que regenera nuestras vidas, que nos convence de pecado, que nos santifica, que nos sella. Esa es la obra que necesitamos todos nosotros en esta hora. Así que, amada iglesia, quiero invitarle que esté sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese encuentro personal. Si no tenemos un encuentro personal con Él, no va a haber unidad.
Necesitamos, Señor, que nos bautices. Necesitamos que tú tomes el control de nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tú operes milagros en nuestras almas. Necesitamos, Señor, que tú limpies nuestros corazones. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre de manera especial en nuestras vidas. Oh Señor, te bendecimos, te exaltamos. Hoy queremos poner nuestros corazones delante de ti, Señor. Si en algo te hemos fallado, si como iglesia no hemos practicado la unidad, si como iglesia, Señor, no hemos practicado tu palabra, si como iglesia no hemos practicado tu perdón, si como iglesia no hemos practicado tu amor, si como iglesia, Señor, no hemos practicado lo que tú nos has enseñado, Señor, estamos perdidos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdóname si le he hecho daño a mi hermano. Perdóname, Señor, si tal vez no he dado un buen ejemplo, un buen testimonio, Señor, entre los creyentes. Así como Pablo hablaba allí a la iglesia, solícitos en guardar la unidad, porque es necesario, Señor, día a día guardar esa unidad. Permítenos permanecer en esa unidad, Señor. Permítenos permanecer, Señor, en unidad con la iglesia, en cohesión con mis hermanos, Señor, con los creyentes. Opera de una manera especial, Señor. Habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones, Señor. Que si en esta hora tenemos dudas de la identidad que tenemos en ti, Señor, hoy tú aclares el propósito. Hoy tú aclares el propósito en cada uno de nosotros. Señor, queremos amarte y por consiguiente amar a mi hermano. Por consiguiente, Señor, tenerle paciencia a mi hermano. Por consiguiente, Señor, contar con mi hermano porque es hijo tuyo, Señor. Todos somos especiales en ti. Todos, Señor, hemos sido designados con un propósito. Tú has sido bueno, Señor. Tú has sido grande. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, te adoramos. Paséate en este lugar, paséate, Señor, en este lugar y toma el control.